Vamos a hablar de Edipo Rey y tenemos a Fernando Banet con nosotros. ¿Es Banet o Banet? Exactamente, Banet. está perfecto. Está bien perfecto. pronunciado. Muy bien. Actor de la Comedia Nacional, muchísimos años, muchísima trayectoria, y vamos a aprovechar también para hablar de eso, no solamente de Edipo Rey, que claramente es un clásico dentro del teatro, pero también de cómo se forjó este actor que tenemos aquí presente. ¿Cómo dice que le va? Primero que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y por recibirnos. Por favor, un placer. Ya vamos a hablar de Edipo, te prometo que vamos a hacer Perfecto. hablar de eso, pero quería conocer un poco tus inicios a nivel del teatro. ¿Es algo que siempre pensaste? Porque sé la historia que tenés a partir de los 16, ya hacías tus primeras obras, ya estabas metido en el teatro, pero un poquito antes quiero ir. Cuando eras chico, ¿era algo que ya tenías presente? Sí, en realidad comencé a vincularme con el teatro a través de, desde niño con mi abuela que me llevaba a ver cosas, pero más que nada la cuestión de las ganas de hacer empezaron a través del carnaval, que compartía con mi viejo. Los niños habitualmente comparten el baby fútbol, bueno, yo compartía el carnaval. Perfecto. No era del fútbol y compartía con él la ida a ver carnaval, y a partir de ahí me empezó a picar el bichito, muy chico, te digo, 8, 9 años, 10 años, y a partir de los 12, los 13 ahí empecé a vincularme con algo que me costaba mucho porque era muy tímido, muy tímido, pero que por alguna razón me daba muchas ganas de hacer, y creo que también tenía que ver como con esas ganas de también probar ser otros y buscar otras formas de vivir vidas y cuestiones que de niño me picaban, y bueno, al ser chico y al estar todavía desarrollándome, nada, conocerlas de alguna manera. ¿Tu padre carnavalero o fue algo que no, de ir a ver, cosas de la vida? De ir a ver, la pasión de ir a ver. ¿Le gustaba el carnaval? Le gustaba el carnaval y era como eso que te decía, no compartíamos la parte del deporte. Mi familia venía de una familia de básquetbol también, mis hermanos jugaban al básquetbol, mi tío fue jugador de básquetbol, mi padre, o sea, de una larga trayectoria ahí con bohemios, y yo no acompañaba tanto eso, aunque algunas cosas iba, sobre todo a ver a mi tío, pero sí nos vinculábamos más desde el carnaval ahí, que era la pasión que compartíamos nosotros dos. Entonces era noches enteras de febrero irnos a ver, de tarde llamando a ver a qué tablado íbamos, y ahí compartíamos. Y ahí empezó las ganas. ¿Y cuál fue el primer momento en que esas ganas que vos tenías de hacer teatro te llevaron a decir, bueno, voy a arrancar, a pasar para el otro lado, en definitiva, estar ahí? Cuando me di cuenta que tenía ganas de hacerlo, ahí mi madre aparece en la escena y me lleva a unos talleres que había, y ahí empecé, muy chico, en el Teatro del Centro. Después hice talleres en el Teatro de la Candela. Ahí en la Candela conozco, en el viejo Teatro de la Candela, allá en 21 de Yauri, ahí empiezo a conocer lo que es el medio de teatro independiente, ¿no? Claro. Donde de pronto la misma persona que actuaba y se desgarraba en escena, los sábados y los domingos, entre semana, era la que limpiaba el baño y la que atendía a la gente, o la que me cobraba la cuota del taller, o que alguno de ellos después eran los que operaban las luces, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, uy, esto me gusta más todavía. Claro, porque es la esencia. La esencia, poder estar no solamente pensando en lo que es la escena y los mecanismos del escénico, sino que también el mecanismo del desarrollo del teatro independiente. Ahí durante mucho tiempo estuve no solo en la escuela, sino que trabajando como operador de luces. Entonces también conocí y pude ver y admirar a muchísimos actores que iban a trabajar ahí, y yo estaba en la cabina subiendo y bajando luces y disfrutando y entendiendo los mecanismos que hacían a la escena y al mantener la escena, ¿no? A las funciones, porque el teatro no solo es hacer una obra, sino sostenerla 20, 30, 40 funciones. ¿Y sentís que eso que hiciste en ese momento, que quizá tenía relación con el teatro, pero no con la actuación en sí, con el hecho de ser actor, sentís que te completó cuando empezaste a aprender a actuar? Totalmente. Primero porque, ya te digo, vi grandes maestros, Restucia, Walter Rey, bueno, un montón, Marisa Bentancur, claro, Mario Ferreira dirigiendo. Dónde iluminar me parece que es algo primero eso, y aparte también esto de traer los elementos técnicos, eso que vos decís, cómo iluminar, cómo pararse frente a una luz, cómo, ¿no? De qué manera una luz, cuando venían, yo hacía los montajes de las luces ahí, porque era el operador, pero también que montaba, en el sentido de venía un iluminador a marcar un diseño y aprender qué quería decir un color, qué contaba el color en relación a la escena, o el no color, o, no sé, todos esos elementos también forjaron otras vetas de lo que me gusta de lo artístico, que es como la dirección y también el dar clases. O sea, creo que el teatro independiente te nutre en un montón de aspectos vinculados a la escena que hacen que te formes como un ser teatral, como un hombre de teatro o mujer de teatro. Hay dos mujeres, justamente, que son muy importantes para vos en cuanto a lo profesional. Sí. ¿Es así? Uno desde antes de entrar a Alemad y otra
¿Cuándo entraste al EMAD? Contale un poco. Justamente te nombraba recién a Marisa Bentancur. Sí. Marisa Bentancur fue una docente que yo conozco ahí en el Teatro de la Candela, segundo o tercer año que estuve. Hoy directora del IAM, del Instituto de Actuación Montevideo, una gran actriz del medio teatral. Y fue ella la que me incitó a entrar a la EMAD, justamente, y a vincularme con esto desde otro lugar, entender que esto era mucho más profundo de lo que uno pensaba, ¿no? Que no era meramente, no porque era eso lo que me interesara, pero no era meramente estar en escena y vincularse con el show del teatro, o lo que es el aplauso, sino que también era todo lo que podía hacer de transformar al otro, de transformarse uno, de lo que aporta el arte a la vida cotidiana y lo que aporta de vernos y lo que aporta también el hecho de poder hacer, sentirse reflejado y poder decir, a mí me pasa esto y yo no lo puedo comprender en mi cuerpo, lo comprendo a través del otro. Entonces ahí era como que cada vez más las ganas crecían y crecían. Esa fue una de mis grandes maestras fuera de la EMAD. Y en la EMAD conocía... Perdón, en ese punto en particular, ¿es otra cosa que suma a la hora de actuar? En definitiva, a reconocer eso que tiene el actor en la persona o el impacto que tiene en la persona. Sí, claro. O sea, si eso también potencia el lugar, claro que sí. O sea, a lo que voy es con eso que te decía recién, es a cómo el teatro transforma Total. a quien mira, transforma y también a quien hace, pero estás todo el tiempo comprendiendo los mecanismos de funcionamiento del alma humana. Entonces, a partir de ahí uno empieza a entender muchas cosas de las que pasan afuera y a poder también entender y desarticular para que no pasen algunas cosas. Y para la elaboración del personaje, pensaba también en cuanto a la construcción, lo que quiere decir cada uno del personaje, si uno no entiende quizás el impacto que tiene en la persona, no le puede buscar la vuelta y cerrar como uno realmente quiere. Exacto, y uno tiene que siempre pone en los personajes algo que sea análogo a la vivencia que atraviesa ese ser. Que de pronto no es, hablaremos de Edipo en un rato, no es exactamente lo que pasó ese ser, pero sí hay algo análogo siempre que uno puede poner de emociones más básicas, del miedo, del amor, de la frustración, de tantas otras, ¿no? En la etapa del EMAD aparece Zambuja. A Zambuja, María Zambuja. Zambuja. María Zambuja, que es una maestra del teatro que hace varios años que ya no está con nosotros y que fue otra gran docente donde también la pasión, su fuerza, su dedicación y su entrega a este arte, porque es un arte que demanda mucho y sobre todo cuando estás en el teatro independiente, donde no es un arte redituable, donde de pronto no es el dinero lo que te mueve para hacerlo, sino la pasión y las ganas de estar entregado a esto. Bueno, esa mujer enorme nos hizo fortalecer, también una mujer del teatro independiente, forjadora del galpón, figura emblemática del galpón durante mucho tiempo. Y entonces, haberla conocido fue también una etapa y un momento transformador donde trabajamos mucho sobre la creación colectiva y sobre la creación de la propia dramaturgia del actor. Entonces también no solamente desarrollamos nuestras capacidades actorales, sino de escribir, hacíamos un trabajo sobre monólogos en ese momento y escribíamos nuestro propio monólogo a través de imágenes, sensaciones o ganas que teníamos de contar cosas. Entonces fue bien importante también. Una vez que terminás la EMAD, arrancás, digamos, de esa formación, cuando terminás la EMAD, terminás esa formación, pero arrancás ese periodo de uno termina el liceo y arranca a trabajar, o termina la facultad y va a trabajar. Claro. ¿Es algo que fue literalmente así o ya venías trabajando mientras te ibas...? Como te contaba que había estado laburando de operador de luces en la Candela, en un momento dado que yo estaba haciendo los talleres, previo a la EMAD, me dicen, bueno, ¿querés actuar? Y sí, y empecé a hacer una obra para niños, hermosa obra para niños, salió ahí Los 40 ladrones con el querido Ademar Rubo. Y a partir de ahí yo seguí formándome y a su vez haciendo teatro. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces no hacía muchísimo, pero algo hacía. Entonces durante la EMAD también, que en aquel momento era medio complejo, porque era difícil hacer y estar formándote. Incluso había muchos maestros que no estaban de acuerdo con eso. Pero seguía haciendo cosas. Y sí, cuando termina la EMAD, empieza... También la EMAD es un momento de formación y a su vez es un momento donde mucha gente va a ver los exámenes. Entonces empiezan invitaciones de gente que necesitaba actores. Trabajé con el Circular, trabajé con el Galpón, con la compañía Complot, una compañía que tenía Gabriel Calderón y Martín Itamuzú, y con otros grupos de teatro independiente, hasta que llega el momento del concurso de la EMAD hace más o menos 12 años. Está muy bien. Antes de hablar de Edipo, quería preguntarte por la parte de carnaval.
que tenés, que tuviste la oportunidad de salir del carnaval. Sí. ¿Eso fue después de hacer toda una trayectoria como actor? ¿Fue en el medio? ¿Cómo fue? Fue todo se fue mezcló. todo mezclando. Era todo muy Espectacular. ecléctico. Sí, me formaba, iba a hacer las luces, hacía carnaval, estaba en la EMAD. Carnaval salgo en carnaval por primera vez en el año 2002, Sí. en un grupo que se llamaba Espantapájaros de Medianoche hace muchos años. Yo siempre quise hacer carnaval, fui compañero de la EMAD de Leandro Núñez, otro actor de la comedia, compañero, y también en ese momento él hacía mucho carnaval, y estaba en ese grupo y precisaban gente y fui. Y bueno, y a partir de ahí empecé a salir. No fue una experiencia hermosa en el sentido del concurso, porque no pasamos ni a la segunda rueda ese año, pero imagínate la pasión de haberla fomentado visto, desde niño. de la chispa de chico, claro, tal cual. a poder hacerlo. Entonces fue alucinante todo lo que viví. El carnaval tiene la magia de recorrer tablados, de recorrer los barrios, de ir al ámbito de la gente, a que están los vecinos en su hábitat y vos llegás con un espectáculo, y que un espectáculo resuena de una manera en un barrio y en otra de otro. Entonces, todo eso fue una magia hermosa. Y después seguí mucho tiempo haciendo carnaval. Estuve en Gurrumines, estuve en Crazies, salí en La Trasnochada, salí en Los Nazarenos, esto fue más reciente. Hice muchos años de un bagaje hermoso y una cosa que siempre en mí se retroalimentó, que fue el teatro popular, que es el carnaval, y el teatro más de arte, como se pudiese llamar, que es el teatro que así se veía en ese momento cuando yo lo veía. Hoy por suerte está todo mucho más mixturado y se entiende como el hecho artístico y escénico como un todo. Teniendo en cuenta todas las influencias que tuviste desde que fuiste técnico de carnaval, de la preparación y demás, cuando llega un papel como Edipo Rey, ¿te desafía particularmente? Sobre todo cuando viene un clásico así y un protagonismo como el de Edipo. Absolutamente. Primero te desafía porque cuando vos sos actor siempre estás escuchando, los personajes clásicos, ¿no? Hamlet, Edipo, todos los personajes de Shakespeare. Y uno dice, bueno, sí, soy actor, algún día con suerte me tocará, o seguramente no, porque en general no son obras que tampoco se hagan tanto. En el medio independiente al principio uno tampoco es una cosa que se haga habitualmente. Y bueno, y después cuando estás en un elenco estable, que puede ser que toque, decís, bueno, quizá no me toque a mí, está todo ok. Claro. Entonces cuando llegó el mail bueno, arrancamos a ensayar Edipo y con el reparto, fue una gran alegría y un gran desafío, y también a la par del desafío, el miedo que viene por atravesar esa humanidad, y el miedo que viene por todo. Porque fíjate que Edipo Rey, la tragedia, primero es una de las tragedias emblemáticas dentro del género, y además ha sido una tragedia que dio para hablar de muchísimas cosas, del psicoanálisis, contrarrestando lo propio de Freud, etc. Y además se da en el liceo. Entonces, todo el mundo de alguna manera le decís Edipo y de alguna manera tiene conexión. Sí, eso te iba a decir, debe ser de los personajes de teatro más conocidos. Exacto. Es difícil que alguien no conozca la que no historia tengas de Edipo. al menos una noción. imagen de algo, 100%. de lo que sea, de lo que hablábamos recién, o que es tragedia, o que es o que es o grito, o el incesto, o lo que vi en el liceo que me aburrió, o lo que sea. Pero te dicen Edipo y sabes qué es. Exactamente. ¿Cómo lo preparás? ¿A nivel de preparación se le da un rol especial? ¿Se investiga al respecto? Bueno, la preparación que se hace siempre con cualquier personaje, de investigar algunas situaciones para tener como un contexto. Y después depende de mucho siempre de cómo el director aborde el trabajo. Porque también los actores lo que tenemos es que tenemos que dar esa confianza y entregarnos a lo que el director trabaja para poder entender hacia dónde quiere ir y de la forma que quiere ir. Porque también es un hecho colectivo, entonces también es parte del colectivo. Y justamente Andrés Lima lo maravilloso que tiene, que es un gran maestro y es un todoterreno del teatro y de la vida, lo que trabaja es la fuerza colectiva. Entonces, y trabaja mucho sobre esto que hablaba hoy, un poquito de esta cosa de la analogía sobre las emociones personales frente al trabajo. Entonces, todo el tiempo era en la escena, en el ensayo, donde había que estar elaborando. Podías tener muchos elementos por fuera, obviamente la letra, etcétera, pero había una cosa de lo vivencial y del trabajo en equipo y de la energía que él movía en los ensayos, que eso era lo que iba sosteniendo. Él partió mucho del trabajo del coro. Siempre habla que el teatro es coro en sí, no solo la tragedia griega, sino el teatro, por esta cosa de lo colectivo, y desde esa fuerza salen. De hecho, es como fue creada la tragedia, ¿no? De alguna manera, el coro siempre fue los que escupían a los personajes, a los 2 o 3 actores que hacían los personajes. Claro,
claro, principales, pero era el coro el que llevaba adelante la historia, el que contrasta con los personajes. Entonces, desde esa fuerza colectiva fue que creamos. Y trabajando mucho con vivencias personales también, que si bien la idea no era jugar a lo catártico, pero sí tener esos elementos muy frescos en el cuerpo para que el cuerpo reaccionara frente a los estímulos que traía el personaje o los otros personajes o la propia obra. ¿Y tenés oportunidad para darle tu distinción o decir, mira, yo le quiero dar esta parte que puede ser un distintivo tuyo o algo que viste que te gustó que lo podés implementar? ¿Tenés como esa posibilidad? Es que de la forma que trabaja Andrés, cuando vos trabajás, cuando Edipo habla de su miedo, tiene gran parte de mi miedo. Cuando Edipo habla de su paranoia, tiene gran parte de mis paranoias. Cuando Edipo habla de su amor, tiene gran parte, por la forma de trabajo de Andrés. Y también es una forma de trabajo desde mi lugar como actor, que me gusta trabajar así, y el teatro tiene mucho de eso. Entonces, pero justo por eso te decía que también que fue un poco mágico todo el encuentro, porque también Andrés vino y encontré un director el cual trabaja desde un lugar muy similar al que me gusta trabajar a mí. Entonces, de alguna manera, uno puede entender rápidamente y hay mecanismos de la comprensión del trabajo que están puestos ahí. Entonces, ahí está lo que te decía de Edipo en relación a los mecanismos que va atravesando. Por supuesto, no tengo las vivencias de las circunstancias exactas que atravesó él. Ni maté a mi padre, ni me acosté con mi madre. Pero sí pasaron un montón de cosas que me pueden dar algunos de los elementos para entender las emociones por las que va atravesando Edipo en la peripecia de la obra. ¿Ya habías hecho un protagónico con coro? No había hecho tragedia griega. No, miento. Había hecho tragedia griega en el primer espectáculo que cuando entré a la comedia, ya por el 2012, que hicimos La Orestiada. ¿Pero protagonista? Era protagonista de una de las obras, que era Las Euménides, que hacía de Apolo. Pero no con este nivel, de intensidad. Y vuelvo a decirte, entiendo a lo que vas con lo del protagonista, y es claro que es así, pero realmente si ven la obra, van a ver la fuerza y lo importante de la fuerza colectiva. Que por supuesto soy el protagonista porque lleva adelante la historia y lleva adelante el texto y es donde se centran todos los elementos de la obra. Pero realmente lo maravilloso de esta apuesta de Andrés es eso, cómo lograr que la fuerza colectiva sea la que lleva al espectador, porque el coro también no solamente pasa a ser los personajes de esa polis, sino que el coro por momentos es el propio Edipo, el coro de mujeres por momentos es la propia Yocasta. Claro. Entonces también son parte de las diferentes zonas del alter ego de esos personajes o de la psique de los propios personajes. Totalmente, esa voz interior de cada uno de los personajes. Exacto. Fernando, nada, agradecerte por estos minutos, por esta charla. Gracias. Y preguntarte cómo puede hacer la gente para poder irlos a ver. La gente puede ir de jueves a domingos al Teatro Solís, la sala principal del Teatro Solís. Las entradas están a la venta en Ticantel. Estamos hasta el 28 de julio. Hay muchas promociones que veo acá. Lo bueno, te lo cuento, algunas me acuerdo, capaz que si no me ayudas. Sí. Pero lo bueno que tiene la comedia, que hay muchas veces que la gente no sabe, es que es muy accesible para ir, porque los jueves son entradas populares siempre. Socio Espectacular entra todos los días gratis. Hay descuentos con la EMAD, con SUA. Hay los viernes son los jueves son populares, los viernes menores de 21 años entran gratis. Costo, efectivamente. Los domingos los mayores de 60 años entran gratis. Y hay Montevideo Libre. Y hay un montón de formas de poder acceder a ver las obras, tanto Edipo Rey como cualquiera de las obras de la Comedia Nacional. Así que no hay excusa para no ir hasta el Solís, a conocer el Solís quien no lo conozca, o volver a pasar por el Solís, que siempre es una alegría, y a disfrutar del trabajo de Andrés Lima y de la Comedia Nacional con Edipo Rey. Y de un obrón, que realmente es espectacular. Edipo como historia, más allá de la interpretes vos o cualquiera de los de la Comedia Nacional que son muy buenos, es realmente una obra espectacular. Es una obra muy buena, es casi que un thriller, siempre dice Andrés Lima, porque es como un policial donde vamos descubriendo quién es el asesino hasta que este descubre que realmente es él. Lo cuento porque ya la conoce todo el mundo. Lo bueno es ir a ver cómo lo hacemos. Totalmente. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vos por el rato. Un placer.